Una pulsera doble con hermosas perlas es lo que necesitas para aumentar tus ventas. Así que quédate hasta el final de la clase que te mostraré paso a paso cómo realizarla. Necesitarás dos hilos coreanos de 70 centímetros y 8 hilos coreanos de 20 centímetros. Las perlas son de 4 milímetros cada una. Comencemos. Utilizaremos primero el hilo de 70 centímetros que será nuestro hilo central. Dejaremos una separación de 8 centímetros. Así que vamos a realizar un nudo simple y sencillo y dejaré la separación de 8 centímetros. Por aquí está bien, apretamos fuerte y aquí ubicamos nuestro nudo. Vamos a colocar este hilo en nuestra carpeta de ganchos para que ustedes puedan observar paso a paso cómo realizar este hermoso diseño. Muy bien, el otro extremo de nuestro hilo debemos quemarlo súper finito estilo aguja con la ayuda de nuestro encendedor. Luego comenzaremos a colocar las perlas. Yo voy a colocar las perlas, 4 perlas por cada separación. Como les dije al principio mostrando los materiales, estas perlas tienen 4 milímetros de grosor. Son pequeñas pero muy hermosas. Muy bien, vamos a introducir una por una hasta tener la cantidad de 4 perlas. Listo, ahora vamos a tensar muy bien este hilo y luego tomaremos uno de los hilos de 20 centímetros. Lo doblaremos a la mitad y uniremos las puntas para encontrar la mitad exacta. Así es mucho más fácil. Luego, esta mitad la colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central y tendremos el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comencemos a hacer nuestro nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Apretamos sin perder la mitad y subimos bien pegadito a nuestras perlas. Ahora el de la izquierda por encima, el de la derecha por encima del hilo de la izquierda, por debajo del hilo central y sale por el agujerito del lado izquierdo. Así vamos a ir repitiendo hasta tener este hermoso resultado alternando los nudos de lado y lado. Si uno lo comienza con la derecha, el siguiente nudo debes comenzarlo con la izquierda y viceversa. Recuerda que debes apretar cada nudo con la misma fuerza para que quede del mismo grosor. Si observas que el tejido tiende a doblarse hacia un lado, es porque has realizado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior, y esto tiende a doblarse hacia un lado. Así que debes recordar con qué hilo comenzaste el nudo para saber con qué hilo debes comenzar el nudo anterior. Si el anterior lo hice con la izquierda, el siguiente debes hacerlo con la derecha. Luego, el siguiente lo debes hacer con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Así sucesivamente tendrás un resultado maravilloso. Si no sabías hacer este nudo plano o no lo conocías, aquí en tu curso gratis aprenderás a hacer increíbles diseños. Luego de tener así como 2 centímetros de tejido, volvemos y colocamos 4 perlas. Luego de colocar las 4 perlas, volvemos y realizamos nudo plano con el siguiente hilo de 20 centímetros. Recuerda, buscamos la mitad de nuestro hilo y empezamos a hacer nudo plano alternando los hilos de lado y lado para que nos quede derecho y perfecto. La cantidad de nudo es la misma cantidad de tejido que hicimos en el primer tramo. Así que vamos a colocarlo así alternando entre perlas y nudo plano. Yo voy a hacer 4 tramos de nudo plano, pero por supuesto, si ustedes tienen la muñeca más gruesa, puedes hacer más tramos de nudo plano, utilizando más hilos de 20 centímetros. Volvemos y subimos nuestra perla y aquí tenemos la cantidad de tramos necesarias. Miren cómo nos queda. Así queda perlas y nudo plano, perlas y nudo plano. Luego, cuando terminemos estos hilos que nos sobran, debemos cortarlos y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Al cortar, dejo un poquito de hilo para poder sellar. Recuerda quemar con la llama transparente o azul para que les quede un trabajo impecable. Así que debes tener mucho cuidado al quemar. No queremos que nos quede negro y queremos tener un trabajo profesional. Dejo solo un poquito de hilo para poder quemar con la llama azul o transparente. Esto no lo debes olvidar. Listo, ha quedado perfecto y miren que este tramo, así como hemos sellado perfectamente, lo debemos hacer con todos los hilos que nos sobran. Con cada uno de ellos, cortar y sellar, guiando el sello hacia la parte trasera para que quede aún mucho más bonito.
¿Ya conocías esta técnica? Es súper fácil y te permite utilizar los abalorios que son de agujeritos súper finitos que no puedes introducir los tres hilos. Así que puedes cortar los hilos que te sobran y seguir colocando las perlas sin importar que sean el agujerito súper fino. Así que es una forma de trabajar tus pulseras. Si te ha gustado esta técnica, por favor, déjamela saber en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión acerca de este diseño que es nuevo y totalmente diferente. Recuerda que tanto al principio como al final de este video te dejo mi número de teléfono para que puedas participar en nuestro curso gratis. Escríbeme si estás interesada en aprender nuevos diseños para tu emprendimiento. Si ya perteneces a nuestro curso gratis y eres una de nuestras queridas arañitas, debes verificar que ya tienes la campanita activada. Para que aparezca la campanita, debes tocar el botón rojo donde dice suscribirte. Automáticamente la campanita saldrá. Debes darle clic y escoger la opción todas. Estará activada cuando se oscurezca o cambie de color. Así que ya sabes, si tienes la campanita activada con la opción todas, te llegarán todas las clases y serás una de nuestras queridas arañitas que estarás presente como una de las primeras. Aprovecha, lo puedes hacer desde ya. Acá ya estamos sellando nuestro último tramo de nudo plano y así nos ha quedado. ¿Verdad que se ve maravilloso? A mí me encantó. Regálame un me gusta si te gusta esta forma de hacerlo. Acá tienes mi número de WhatsApp. ¿Qué esperas? Escríbeme, tengo increíbles diseños para ti. Aquí vamos a realizar el otro diseño. Dejaremos el espacio de 8 centímetros como lo hicimos al principio con el diseño anterior. Ahora volvemos y quemamos las puntitas para colocar o empezar a hacer nuestro diseño. Es igual que el anterior, pero debemos comenzar de forma diferente. Si el anterior lo comenzamos con perlas, este lo comenzaré con tejido. Por eso voy a tomar este hilo de 20 centímetros y lo doblaré a la mitad. Comenzaré a hacer nuestro tejido de nudo plano. Si el anterior hice el tejido de nudo plano de 2 centímetros, este también lo debo hacer de 2 centímetros, el mismo espacio. Repito nuevamente para que lo recuerdes. Si en la pulsera anterior la comenzamos con perlas, esta pulsera debemos comenzarla con tejido. Así que voy a realizar la misma cantidad de tejido que hicimos en el otro diseño. Así nos ha quedado 2 centímetros. Volvemos, colocamos perla, tejido y cortamos todos los hilos sobrantes. Aquí tenemos los dos diseños. Cuando la unimos, observamos cómo el tramo de tejido queda bien pegadito al tramo de perlas. Ahora vamos a tensarla nuevamente y realizaremos la terminación de esta pulsera. Así que vamos a tensarla, colocamos la pulsera del mismo largo, así. Y luego en la parte aquí final vamos a tomar un hilo de 20 centímetros y vamos a realizar el cierre de nudo plano aquí bien pegadito tanto al tejido como a la perla. Para hacer esto debemos colocar el hilo en la parte de abajo de nuestros hilos centrales, así. Buscamos la mitad uniendo las puntas y encontramos la mitad de forma fácil y rápida, así. Ahora comenzamos a hacer nuestro tejido de nudo plano. Recuerda que es comenzando por encima y luego el de la izquierda por debajo. Sale por este agujerito, este debe ir por acá debajo y apretamos. Muy bien, subimos este tejido bien pegadito acá a nuestro diseño. Y ahora comenzamos con el lado izquierdo por encima, acomodamos el derecho por encima del lado izquierdo y por debajo de los hilos centrales. Apretamos y queda bien pegadito hacia la parte de arriba. Vamos a repetir este tejido hasta tener unos 4 a 6 nudos planos. Listo, así unimos las dos pulseras y tenemos la terminación de nuestro diseño. Cortamos y sellamos los hilos para que no se nos vaya a desarmar nuestro tejido.
Muy bien, realizamos un buen sello y listo. Ya terminamos esta parte del nudo plano. Ahora con los hilos que nos sobran acá, debemos realizar un nudito bien pegadito al tejido, un nudo simple y sencillo. Este nos protegerá el sello que acabamos de hacer al abrir y cerrar la pulsera, así que este nudo es muy importante. Apretamos bien pegadito al tejido. Luego hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Separación que siempre recomiendo a nuestras queridas arañitas para el cierre de las pulseras. Por aquí está bien. Así les debe quedar a ustedes. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Listo, ha quedado perfecto. Este mismo procedimiento lo haremos en el otro extremo de nuestra pulsera. Así que volvemos a tensar nuestra pulsera con nuestra carpeta de ganchos y tomamos el otro hilo de 20 centímetros y realizaremos entre 4 a 6 nudos planos para que nos quede exactamente de extremo a extremo, exactamente iguales. No olvides que al terminar también debes cortar y sellar como lo hicimos en la parte de arriba. ¿Listo? Ahora realizamos un nudo bien pegadito al tejido y el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Y así ha quedado el hermoso resultado de nuestra pulsera doble super original. ¿Qué les parece? A mí me ha gustado muchísimo y lo mejor es que podemos hacer increíbles combinaciones, hacer cada tramo de diferentes colores y plasmar toda nuestra creatividad. Ahora vamos a hacer el cierre corredizo. Para ello cruzamos nuestra pulsera de esta forma y colocamos una pinza en este extremo para mantener nuestra pulsera cerrada. Luego esta pulsera la colocamos encima de este hilo de 20 centímetros para hacer el cierre, así. El cierre por supuesto será de nudo plano para que combine perfectamente con los tejidos que acabamos de hacer en nuestra pulsera. Alternando los hilos de lado y lado quedará un cierre perfecto y derecho. Pero a diferencia de los tejidos de la pulsera, el cierre o cada nudo debemos apretarlos muy bien. Como es el tejido que tendrás más movimiento al abrir y cerrar la pulsera, debe quedar bien ajustado para que no se nos vaya a aflojar o no se nos vaya a desarmar. Así que ya sabes, aprieta muy bien el nudo del cierre. Algo muy importante que debes hacer para tu cierre de pulsera y que no se desarme es un buen sello. El sello es esencial, así que te recomiendo quemar con la llama transparente o azul e intentar que el sello quede encima del propio nudo. Recuerda, no debe tocar los hilos de la pulsera porque estos deben deslizarse suavemente dentro del nudo. Así que debes colocar el sello encima del propio nudo, lejos de los hilos de la pulsera. Así. Listo, ha quedado perfecto. Deslizamos y vemos que desliza muy bien. ¿Qué esperas? Manos a la obra, mis queridas arañitas, realiza este hermoso diseño donde tenemos una parte muy original con una pulsera doble. Manos a la obra, pon en práctica este diseño con perlas que sé que a tus clientes les va a encantar. No olvides que este es un curso gratis, así que puedes compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades, en grupos de macramé, para que muchas personas puedan aprender y emprender.